¿Tenéis dolor en la parte lateral de la cadera? Pues es muy probable que tengáis una trocanteritis. Así que quedaros en el vídeo y os vamos a explicar en qué consiste y unos ejercicios para solucionarla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy venimos a traeros un vídeo sobre una patología muy habitual que vemos muy a menudo en la clínica, que es la trocanteritis, pero suele haber muchas dudas de cómo abordarla, de qué ejercicios me vienen mal, cuáles me vienen bien. Entonces vamos a intentar resolver un poquito todas esas dudas. ¿Y qué es la trocanteritis? Bueno, pues la trocanteritis de forma general es un dolor que se localiza en la cara lateral de la cadera y que generalmente viene acompañado de una irradiación hacia abajo hasta la rodilla y podría llegar incluso hasta el pie. Suele afectar sobre todo a personas entre 40 y 60 años. Si tienen obesidad o exceso de peso, pues suele ser más habitual. Y de forma genérica es una patología que en torno al 10-20% de las personas a nivel mundial vamos a tenerla alguna vez. ¿Y qué síntomas genera la trocanteritis? Pues el primero y el más común y habitual es dolor en la cadera, dolor en toda la zona lateral de la cadera, aunque a veces se puede desplazar un poquito hacia adelante o hacia detrás. El segundo síntoma que es muy habitual va a ser rigidez en la articulación de la cadera y sensación como de chasquido al caminar. Otro síntoma muy habitual va a ser la inflamación en la zona de la cadera. Y además esto va relacionado con el siguiente síntoma, que va a ser dificultad para caminar o dolor al cambiar de posición de por un día prolongado. Si la zona está inflamada, si tú estás un buen rato sentado y luego te levantas, al empezar a andar, esa zona inflamada va a empezar a generar dolor. Así que inflamación y dolor tanto al caminar como al hacer cambios de postura si hemos estado en esa postura durante mucho tiempo. Y ahora que ya sabemos los síntomas que genera la trocanteritis, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que causa esa trocanteritis? Bueno, pues la gran mayoría de los casos viene dado por una tendinopatía o bien en el músculo glúteo medio o glúteo menor, que son los que están en el lateral de la cadera. Y otra causa muy habitual es una bursitis. Cuando esa bursa cae en la zona subglútea, se inflama, también nos va a dar dolor a toda la zona lateral de la cadera. Otra causa que puede generar trocanteritis puede ser exceso de tensión muscular en toda la musculatura glútea y el piramidal o problemas biomecánicos a nivel de las lumbares. Y bueno, también comentar que es una patología que habitualmente afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Esto por qué? Es muy sencillo, por la forma de nuestra pelvis. La forma de la pelvis de la mujer, para alojar al feto en el caso de un embarazo, tiene una forma un poquito más abierta, entonces digamos que hace un poquito más de pico ese trocánter. En el caso de los hombres es un poquito más recto, entonces hay menos roce a nivel de las estructuras, así que es una patología que habitualmente, si eres mujer, pues es más probable que la sufras. La mayoría de las veces la aparición de la sintomatología tiene como consecuencia un excesivo rozamiento de la zona, provocado por un movimiento repetitivo, como por ejemplo realización de deportes como correr o montar en bicicleta, exceso de deporte e impacto sin el desarrollo de una buena potenciación muscular, malos hábitos posturales como estar todo el rato acostado sobre el mismo lado, impacto directo sobre la cadera por un golpe en la región lateral de la articulación, debilidad de los músculos separadores de la cadera, tendencia al pie plano, una pronación excesiva del pie, alteración de la marcha, cirugía de cadera o implante protésico, espolones óseos en la cadera o problemas en la columna vertebral que causen descompensaciones, como por ejemplo escoliosis. Y ahora os he preparado 3 ejercicios para que empecéis a trabajar sobre el dolor de vuestra trocanteritis. Primer ejercicio para la trocanteritis, vamos a hacer el Monster Walk. Vamos a utilizar una goma para aplicar resistencia, ¿vale? Y simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a estirar la goma, ¿vale? Vamos a pisar más o menos en la mitad y desde aquí doblamos un poquito las rodillas y doblamos un poquito la cadera. Y simplemente vamos a caminar de un lado a otro, ¿vale? Vais a notar cómo se empieza a contraer la musculatura de la cadera en ambos lados, ya que es importante, tanto al ir a hacer fuerza con esta, como al volver, frenar el movimiento con la otra, ¿vale? Entonces vamos a hacer este movimiento, pasitos laterales, ¿vale? Y haríamos 10 o 15 pasitos hacia cada lado, pues os cogéis un pasillo largo que tengáis en casa y os lo hacéis 2 o 3 veces y simplemente vamos a hacer este movimiento. Importante, los pies no los arrastréis, ¿vale? Siempre levantando los pies y despacito y controlado. Segundo ejercicio para nuestra trocanteritis, este lo vamos a hacer tumbados, ¿vale? Y vamos a tumbarnos con la cadera dolorosa hacia arriba, claro, que es la que vamos a trabajar. Desde aquí nos apoyamos la cabeza, que estemos cómodos, ¿vale? Y con la pierna estirada lo que vamos a hacer es levantar la pierna hasta arriba y bajamos, ¿vale? Vamos a hacerlo siempre lento y controlado. Subimos aquí, que notemos contracción en toda la parte del glúteo medio, toda esta musculatura alrededor del trocánter. Entonces subimos, aguantamos un segundito arriba la contracción y bajamos, ¿vale? Subimos una vez más para que lo veáis bien y bajamos. Y vamos a hacer
2 series de 20 repeticiones de este ejercicio. Tercer ejercicio va a ser un 3 en 1. Vamos a estirar toda la musculatura que tiene relación con el trocánter, tanto el glúteo como el piramidal como el glúteo medio, ¿vale? Vamos a empezar primero con el glúteo. Bueno, recordaros siempre que estiramos siempre los dos lados, ¿vale? Aunque solo tengamos trocanteritis o dolor de cadera en uno, vamos a estirar siempre los dos lados. Así que nos vamos a tumbar boca arriba para el primero, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer es estiramos una pierna, esta sería la dolorosa, ¿vale? Y vamos a cruzarla y desde aquí intentamos llevar la pierna hacia allá, ¿vale? Aguantamos aquí unos segunditos, notando estiramiento en toda esta zona, ¿vale? Y si no os apañáis muy bien así, podéis hacerlo también sentados, ¿vale? Desde aquí podéis hacer esta posición de aquí, que vamos a estirar exactamente igual, ¿vale? Os doy las dos opciones y la que resulte más cómodo es la que hacéis. Vamos a mantener la sensación de tensión entre 20 y 40 segundos, ¿vale? Siempre sin que aparezca dolor directamente en la cadera. Segundo ejercicio, vamos a hacer estiramiento del piramidal, ¿vale? Entonces nos vamos a colocar ahora sí boca arriba, ¿vale? La pierna la vamos a subir encima de la rodilla de la otra y desde aquí nos cogemos la pierna y subimos hacia arriba. Aquí vamos a notar la sensación de estiramiento más a esta zona de aquí abajo, ¿vale? Y vamos a mantenerla durante 20-40 segundos, igual que la anterior. ¿Vale? Aguantamos ahí un poquito, siempre sin dolor, acordaros de respirar también mientras estiráis y listo. Y ahora el tercer estiramiento que vamos a hacer, glúteo medio, nos vamos a colocar de lado, ¿vale? Yo lo voy a hacer con esta cadera para que lo veáis mejor y simplemente tumbados en una cama que tengáis para dejar caer la pierna, vamos a cogerla hacia atrás y la vamos a dejar caer, ¿vale? Eso es, ahí vais a notar un poquito de estiramiento en la zona de la banda del iliotibial y en la zona del trocánter, ¿vale? Y mantenemos ahí esa tensión durante 20-30 segundos. ¿Vale? Siempre sin dolor, como siempre os decimos, hay que respirar mientras estiramos y aguantamos un poquito más y listo. Y siempre tendríamos que hacerlo, como os he dicho antes, con las dos piernas. Y una vez visto los ejercicios, ¿qué es lo que no debo hacer cuando tengo una trocanteritis? Bueno, pues lo primero es en una fase aguda de dolor, cuando el dolor es muy fuerte, vamos a intentar evitar los ejercicios de alto impacto, ¿vale? No tiene sentido ponernos a correr, a saltar, etcétera, porque nos va a generar dolor. Eso sí, una vez el dolor vaya remitiendo y vayamos fortaleciendo la estructura, hay que ir poquito a poco reintroduciendo esos ejercicios para que seamos capaces de hacerlos igual que antes de la lesión. Y vamos con unos fisioconsejos. El primero, como siempre, los ejercicios hay que hacerlos sin dolor, ¿vale? Si nos está doliendo, estamos irritando la zona y no es interesante. Segundo consejo muy importante en esta patología, tenemos que intentar mantenernos en un peso ideal, ¿vale? Intentar que no haya sobrepeso, porque cuanto más carguemos la estructura de la cadera, más nos va a doler seguramente. Tercer fisioconsejo, sería interesante valorar hacer un estudio de la pisada, ya que sobre todo si el pie es muy plano o el pie prone excesivamente, nos va a cambiar un poco la línea de carga con la rodilla y seguramente esta cadera esté haciendo un trabajo más excesivo de lo que sea normal. Así que si tienes un trocanteritis, sería interesante realizar un estudio de la pisada. Y cuarto fisioconsejo, si eres corredor, nunca dejes de lado el entrenamiento de fuerza, ya que si no hacemos un correcto entrenamiento y no tenemos la estructura de la cadera muy estable, va a sufrir mucho rozamiento ante ese ejercicio y es más probable que nos lesionemos. Así que si corres está bien, pero siempre compénsalo con trabajo de fuerza. Esperamos que os haya quedado claro qué es una trocanteritis y qué podéis hacer y qué no debéis hacer. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like, un comentario, cualquier duda, intentamos resolverla y suscribiros al canal y darle a la campanita que os avisa de todos los vídeos que vamos subiendo todas las semanas. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.